permanente la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, sobre todo en la frontera norte del país, que me parece muy importante. Qué duda cabe que valoro mucho el apoyo a nuestro proyecto de ley de sociedades anónimas deportivas, que también se le dio suma urgencia, algo que está esperando la opinión pública deportiva. Y bueno, nosotros acá en el Senado llegamos a un acuerdo de gobernabilidad que me parece importante, ¿no? Entre el oficialismo y el socialismo democrático, el Partido Socialista, el PPD, que va a permitir darle gobernabilidad al Senado, un Senado que está prácticamente empatado y eso es muy importante. Estamos esperando conocer también cuál es la agenda legislativa del gobierno. Hay hartas cosas que preguntarle. Lo primero, quiero su opinión frente a esta petición de diputados de la Unión Demócrata Independiente que deciden pedirle al presidente de la República que retire su apoyo a la candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de la ONU, entre otras cosas por su gestión en el segundo mandato, que la califican a lo menos de deficiente, y porque dice esta candidatura se presentó, se pensó, se hizo, se llevó adelante de manera unilateral. ¿Qué le parece la petición de los diputados de la UDI y qué debiera, cree usted, hacer con la candidatura de la expresidenta Bachelet, el actual mandatario? Me parece una muy mala señal, me parece una mala decisión la de los diputados de la UDI. Yo lo dije el año pasado, junto con el entonces presidente del Senado, el senador Osandón, el senador Chaguán, estábamos acompañando la comitiva presidencial entonces del presidente Boric y para Chile tener una secretaria general de Naciones Unidas, una expresidenta, además la primera mujer presidenta en la historia de Chile. Estos temas tienen que ser asumidos como temas de Estado. Así se enfrentó la candidatura de José Miguel Insulza a la OEA. Claro. ¿Usted le pediría entonces al presidente Kast que apoye a Michelle Bachelet? Yo le pido al presidente Kast que apoye la candidatura de la presidenta Bachelet. Lo dije antes, lo reitero ahora. Y no me cabe duda que así lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el jefe de Estado, una vez que asume el cargo, tiene una impronta distinta del candidato, ¿no? Ya terminó la campaña. Ahora el jefe de Estado tiene que pensar en los intereses superiores de Chile. Y no me cabe duda que para Chile sería un orgullo que la presidenta Bachelet fuera la secretaria general de Naciones Unidas. Lo llevo al tema de los indultos. ¿Le parece bien que haya anunciado que estudia y que va a ejercer la facultad del indulto, que de hecho la tienen todos los presidentes, para indultar a carabineros y a militares condenados en el contexto del estallido social? Yo coincido con la opinión de la presidenta de la Corte Suprema. Yo soy contrario a los indultos por definición. Creo que la institución del indulto, que viene de la monarquía, no es propia de las repúblicas democráticas, no deberá aplicarse. Lo dije también cuando el presidente Boric estableció un indulto en favor de personas que habían sido detenidas y condenadas en el contexto del estallido social, pero que además tenían prontuario penal respecto de delitos graves, de delitos violentos, y he legislado para cambiar el sistema. Junto al diputado Marco Ilavaca presentamos el año 2018 el proyecto para establecer los tribunales de ejecución de penas. Lo sé. Para que sean los tribunales de justicia. De nuevo, y no el presidente de turno el que determine cómo se ejecutan las penas. Entiendo aquello, pero no dice... estoy de acuerdo con la posibilidad... ¿Perdón? Sí, no, le pido que complete la frase, o en concreto la pregunta. ¿Está de acuerdo con que indulte el presidente a carabineros presos en el contexto del estallido? Él ha argumentado, ellos estaban sirviendo a la patria. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, además, que los presidentes ejerzan esa facultad. Yo creo que es una facultad que tiene que abolirse en nuestro ordenamiento jurídico y tienen que ser los tribunales de justicia los que determinen quiénes pueden, por ejemplo, cumplir las penas en libertad. Hace poco impulsamos un proyecto para que mujeres, madres de niños menores de 2 años y mujeres embarazadas condenadas por delitos menores pudieran cumplir
las penas en libertad. Ese proyecto está hoy día en la Comisión de Constitución del Senado. Lo aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y le parece? Eso sí, me parece prioritario. ¿Y le parece la argumentación de que ellos estaban sirviendo a la patria y que esa sea una justificación? Porque la justicia, me imagino que tenía que haber considerado eso en el momento, y lo considera al momento dentro de la evaluación que hace. No me parece una justificación, porque eso lo tienen que resolver los tribunales de justicia de acuerdo al sistema de atenuantes y también de agravantes que establece el Código Penal. Ahora, ¿qué significaría en lo político, en lo personal? Usted sabe que ya se ha presentado una petición de indulto y justamente es del carabinero Maturana, del ex carabinero Maturana, que está condenado en el caso de la senadora Fabiola Campillay. ¿Qué significaría, cree usted, que el presidente José Antonio Kast lo indultara a él? Sería una muy mala señal para la paz social, para la convivencia, además, en el Senado de la República. Pero no pienso en la senadora Fabiola Campillay, pienso en ella como mujer, como persona, que luchó para que se hiciera justicia frente a una lesión grave que sufrió, que implicó que le cegaran sus ojos, ¿no? Entonces no es bueno para la paz social. No quiero referirme a situaciones eventuales, sé que el presidente aún no ha ejercido esa facultad. Yo le sugeriría al presidente no hacerlo. Ok, queda clarísimo, lo llevo a otros temas. Cuando entré a su perfil no sé si de Instagram o de Twitter, su perfil dice abogado, senador de la República por la región de Coquimbo. No nombra a Demócratas, que se disolvió, pero podría nombrarlo como movimiento. Entonces quiero preguntarle primero, ¿usted se siente tan parte de Demócratas como antes o menos? Yo hoy día soy un senador independiente por el Ministerio de la Ley, porque de acuerdo a la ley, Demócratas se disolvió. Efectivamente, Demócratas resolvió conformarse como movimiento con miras a conformar en el día de mañana un gran partido de centro con otras fuerzas de centro, que es algo que usted sabe, yo he abogado desde hace mucho tiempo, sí, con Amarillo, con Evópoli, con ex militantes de la democracia cristiana. Yo espero que eso el día de mañana se dé. Por ahora, ese movimiento eligió a Giovanna Pérez como presidenta y yo lo valoro mucho. De hecho, yo propuse que Giovanna Pérez asumiera esa función, porque es una gran diputada por la región del Biobío, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, y que fue elegida, respondiendo a su pregunta, y fue elegida por Demócrata. Ella fue elegida como diputada por Demócrata. Yo fui elegido como senador por la democracia cristiana y después renuncié a la democracia cristiana y además me expulsaron, ¿no? Producto de que apoyé la campaña del rechazo a la propuesta constitucional del año 2022. Yo voy a permanecer como senador independiente. Hemos formado una bancada con Evópoli, nos entendemos muy bien con el senador Cruzcoque, el senador Keitel, y esperemos que eso contribuya a darle estabilidad, a centrar un poco las decisiones que vamos a tomar acá en el Senado. Sí, para estar súper claro, ¿no se siente parte entonces hoy día del movimiento Demócratas? Y si se conformara nuevamente como partido, ¿usted volvería a militar ahí o no? Yo espero volver a militar en un partido de centro formado por Demócratas, Amarillo, Evópoli, ex gente de la democracia cristiana. Fíjese que renunció mucha gente a la democracia cristiana que no se ha integrado a ningún partido, ni a Demócrata ni a Amarillo. Yo siempre lo dije, fue un error que Demócrata y Amarillo fueran dos partidos distintos. Yo siempre fui partidario, y muchos fuimos partidarios de que fuéramos un solo partido. Yo creo que, lo dice la encuesta CEP, hoy día la mayoría de los chilenos se declara de centro, pero no ha habido una oferta política en el centro que pueda convocar a esos ciudadanos. No sé, de hecho, muchos de ellos votaron por el PDG. Sí, no sé si yo me equivoco, pero entonces hoy día no se siente parte del movimiento Demócrata, sino que tiene una aspiración distinta a un partido que sea más... No se siente hoy día parte de eso, sino que aspira a algo distinto.
Voy a apoyar ese movimiento, voy a apoyar la gestión de Johanna Pérez, que es una tremenda diputada que asumió este desafío, pero siempre con miras a formar un gran partido de centro con los partidos y movimientos y personas que acabo de señalar. Usted sabe que no tengo ningún problema, lo hago siempre, hago se dice, me carga decirlo en inglés, pero le dicen en disclaimer, le dicen en periodismo. Siempre lo digo, la senadora Jimena Rincón, ex senadora Jimena Rincón, hoy día ministra Jimena Rincón es mi hermana, y yo lo transparento siempre, y usted sabe que tiene toda la libertad para referirse a esos temas, pero es bueno por transparencia con la audiencia hacerlo. Y quiero preguntarle, porque es evidente la pregunta, si usted evalúa bien o mal la incorporación de una alta dirigente demócrata al gabinete. ¿Fue una buena o una mala decisión? Me parece muy válido que Demócratas colabore con este gobierno, que obtuvo un gran respaldo ciudadano, no solamente la persona de la ministra Jimena Rincón, sino también del delegado presidencial Víctor Pino. Por ejemplo, en la región de Coquimbo probablemente va a haber otros cargos, otros jefes de servicio, va a haber Seremi que se van a incorporar a la gestión del gobierno, y eso es bueno, porque cuando un presidente saca un 58% de los votos, Mónica, obviamente esa votación no es una votación de derecha. Hay mucha gente que votó por José Antonio Kast en segunda vuelta, que votó antes por la Concertación, que está cansada de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de crecimiento, y confió en este gobierno. Y me parece muy válido que destacados militantes de Demócratas, este partido que lamentablemente entró en disolución, colaboren con este gobierno. Senador, ¿usted en segunda vuelta votó por José Antonio Kast? Yo en segunda vuelta fui fiel a lo que señalé en la primera vuelta, que no iba a votar por ninguno de los dos candidatos de lo que yo entonces consideraba como extremos, ¿no? José Antonio Kast y Janet Jara, y me mantuve fiel a eso porque creo que uno tiene que ser consecuente, y por eso nunca llamé a votar por José Antonio Kast, pero sí me he puesto a disposición del presidente Kast de colaborar en lo que dice relación con la agenda de seguridad, también con la agenda de reactivación económica. Lo había anunciado, de hecho usted lo había anunciado aquí en CNN Prime. Lo anuncié en CNN. Y con la misma claridad le he dicho al presidente Kast que no soy partidario, por ejemplo, de revisar el acuerdo de pensiones. Yo creo que la reforma de pensiones fue un gran acuerdo, después de 10 años de discusión. No estoy de acuerdo, naturalmente, en que haya retroceso en materia de libertades individuales, de derechos de la infancia, de matrimonio igualitario, de ley de identidad de género, y lo digo con la misma claridad. ¿Es partidario de limitar la gratuidad? No, pero antes una cosa técnica, es una cosa técnica nomás, pero para de curiosidad que me surge. Entonces, ¿usted votó nulo o blanco? Voté nulo. En la segunda vuelta, ya, perfecto. Ahora quería saber por cuál había optado, porque sé que fue a votar, entonces era nulo o blanco, digamos. Okay, votó Fui nulo. A votar, por supuesto, por eso. A la escuela de Peñuela. Lo sé. Entonces votó nulo en la segunda vuelta. Usted me estaba nombrando cosas que no está dispuesto a aprobar. ¿Está dispuesto a aprobar una reducción, una limitación para las nuevas personas que postulen a la gratuidad a los 30 años, que si tienen más de 30 años no puedan postular? Yo creo que es un debate válido. Ayer escuchaba al rector de la Universidad Católica que decía una cosa que es muy cierto. Chile, en su porcentaje del PIB y también de gasto público, es de los países que más gastan y más invierten en educación superior, en desmedro de la educación preescolar y de la educación escolar. Me parece que es parte de un debate válido, junto con la condonación del CAE. Yo creo que si cometió un error el ministro Cataldo del gobierno anterior, yo se lo dije personalmente, fue haber mezclado la condonación del CAE con el proyecto de financiamiento de la educación superior, donde estuvimos muy cerca de lograr un acuerdo. Pero yo creo que ese debate tiene que estar en función de cómo se va a mejorar también la inversión en materia de educación escolar y también en educación preescolar. O sea, usted no se cierra a avanzar en condonar el CAE. No, y yo creo que hay que partir por condonar el CAE a quienes pagaron.
Porque al igual que hoy día pero como si ya un pagaron proyecto acá, por eso, pero hay que establecer incentivos a quienes cumplieron o a quienes a los que están al día se refiere, más que a los que pagaron se refiere a los que están al día. Por supuesto, ya. A los que hicieron un esfuerzo ya. por estar al día, por cumplir con sus obligaciones, entiendo. Partir por eso. Ya. Así como acabamos de aprobar hoy día en el Senado un proyecto que establece sanciones a la evasión del transporte público. Perfecto, lo entiendo. ¿Qué es lo que hicimos? Sí. Senador, se nos va a acabar el tiempo. No solamente establecer esas sanciones. Se nos va a acabar el tiempo. Establecer, ¿sí? Bueno. Sí, es que se nos va a acabar el tiempo. Quiero preguntarle por las sociedades anónimas deportivas y por otro tema más. No quiero que se me quede en el tintero. Entonces, ¿el gobierno puede dar su voto por descontado como un voto oficialista garantizado? Cada proyecto yo lo juzgo en su mérito, así como hace 2 semanas atrás voté en contra del proyecto de conmutación de penas a violadores de derechos humanos, que más bien un cumplimiento de penas en libertad, tal como lo hice en la Comisión de Derechos Humanos, porque advertí que teníamos que cumplir con las normas del Estatuto de Roma. O sea, cada proyecto va a ser juzgado en su mérito. En principio voy a apoyar todo lo que diga en relación con la reactivación de la economía. Ya, pero no es que lo puedan contar de inmediato, o sea, proyecto que presenten lo va a votar a favor, Matías Walker lo cuento al tiro como voto del oficialismo, ¿no? No, pues sería muy poco serio. Usted sabe que a mí me gusta legislar y me gusta mejorar los proyectos. Sí, pero entonces usted no es un parlamentario obviamente. Usted no es un parlamentario que se autocalifique como oficialista. No soy un parlamentario oficialista, soy independiente, estoy en el centro y voy a apoyar al gobierno en la agenda de seguridad y en la agenda de reactivación de la economía y el empleo. Obviamente, no, tampoco. Obviamente valoro que el gobierno del presidente Kast le haya otorgado suma urgencia a la reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas, pero no lo hago por mí, lo hago por millones de chilenos que la única alegría que tienen semana a semana es el deporte. Ya, ayúdeme con eso, ¿por qué es tan relevante ese proyecto? Porque transparenta, como muy bien dijo la ministra Natalia Ducó, toda la regulación del deporte profesional. Y hoy día los conflictos de interés no solamente han generado un vicio en la gestión de los clubes y de la federación, sino que llevamos 3 mundiales sin poder asistir, porque los problemas que ocurren fuera de la cancha repercuten también en lo que ocurre dentro de la cancha. Voy cerrando con lo primero. ¿Qué le pareció el retiro de 40 y tantos decretos? Se me da si son 41 o 43 los decretos retirados por parte del oficialismo en temas medioambientales que generó crítica por parte de la actual oposición. A ver, yo entiendo que el presidente Boric ingresó a trámite el último día 18 decretos, el presidente Kast ha retirado 43, pero 43. Como decía Jorge Canals, también hay una señal política en retirar 43 decretos en materia ambiental, y eso es complicado. Nadie duda que el gobierno del presidente Kast tiene la atribución, pero lo más importante, ¿cuál es la señal política? En desarrollo va a ser... Yo creo que no es una buena señal política. ¿Por qué? Porque cuando usted retira 43 decretos solo en el ámbito del medio ambiente, que es un tema muy sensible en Chile, yo creo que la señal no es buena, salvo, ¿no?, que la ministra de Medio Ambiente, y entiendo que algo ha dicho, diga, bueno, vamos a reintegrarlos en tal fecha, como decía Jorge Canals, que haya claridad respecto de la información. ¿Por qué se retiraron? ¿Qué es lo que hay que modificar? ¿Cuándo se van a reingresar? Porque el tema ambiental no tiene color político, no es de izquierdas y de derechas, es un tema que genera mucha sensibilidad en nuestro país. ¿Puede ser una señal, si no, de abandono en el cuidado del medio ambiente? ¿Qué puede significar, si no, la señal? Es que nos dicen desarrollo, Mónica. Por eso yo creo que es muy importante ver cuándo se van a reingresar, de qué manera, y que, como decía el abogado Jorge Canals,
que fue subsecretario Sí. de Medio Ambiente del gobierno de la presidenta Bachelet, que se transparente la información. ¿Por qué se retiraron? ¿Qué es lo que el gobierno quiere estudiar? ¿De qué manera se van a reponer esos decretos? Yo participé además en la aprobación de la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que estuvo más de 10 años en el Senado, logramos aprobarlo. Un instrumento muy importante. Bueno, yo creo que tiene que haber más claridad en esa información. Cierro preguntándole, probablemente una de las decisiones más difíciles que le va a tocar en lo inmediato a este gobierno es decidir qué hacer con el MEPCO, con este Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible. Hay una guerra en la que está involucrado Estados Unidos, el estrecho de Hormuz bloqueado, el precio del petróleo por las nubes. Se dice que se va a reformular, todavía no se dice cómo, en qué... ¿Usted cree? Porque además esto impacta en la inflación, en todos los precios de todo, transporte. Entonces le pregunto, ¿cómo ve usted esto? Y si esto puede generar un descontento importante, ¿qué cree que debiera hacer el gobierno? Sabiendo que requiere harto dinero, que pareciera no abundar además. Y se lo pregunto en el contexto de algo que nos dijo aquí en CNN Prime ayer el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que él dijo que si se tomaban decisiones que eran complejas en términos de los derechos sociales o para la ciudadanía, se podía generar resistencia, fueron sus palabras, y que la gente tenía derecho a movilizarse. ¿Usted cree que puede crecer un descontento social? Más allá de las movilizaciones que pueda hacer el Partido Comunista, a mí me preocupa el bolsillo de la clase media, porque obviamente las consecuencias de un conflicto en el Medio Oriente, donde el 20% del crudo se traslada a través del estrecho de Hormuz, no lo puede pagar la clase media. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno no debe descartar la aplicación del MEPCO. Yo sé que cada semana en que se utiliza el MEPCO para aplazar el alza en el precio de los combustibles cuesta $35 millones, el costo fiscal es muy alto, eso puede repercutir en la inflación, al igual que también el alza del costo de los combustibles, pero yo creo que no hay que descartar el mecanismo. Yo creo que el gobierno no tiene que ser tan tajante. Y si el ministro Quirós estima que el costo fiscal es muy elevado de poder aplicar el MEPCO y que igual la cuenta la va a pagar la clase media, tiene que establecer una alternativa, como lo que decía Ivo, ¿no? Congelar el precio del transporte público, inyectar el bolsillo familiar electrónico para devolverle a las familias más vulnerables lo que gastan en IVA, de alimentos, de medicamentos, en la parafina. En abril empieza la demanda de la gente, sobre todo los adultos mayores, por parafina, para calefacción. Entonces, es un tema muy sensible en el que el gobierno tiene que ser menos tecnocrático, más empático, y yo creo que es muy importante que si no van a utilizar el MEPCO, expliquen cuál va a ser el mecanismo de reemplazo. Senador Matías Walker, senador independiente, como nos aclaró y nos puntualizó, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado una vez más en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches.